tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta invitación a que juntos hagamos números. Pasaron 4 días desde la última vez que nos vimos, que fue el jueves. Pasó viernes, sábado, domingo y hoy lunes. 4 días. 4 días parece que hubiera pasado un siglo en materia económica. Tengo un montón de cosas para contarte, esto que se llama Hagamos Números. Esta noche vamos a hacer números y muchos números, porque está pasando de todo en el mundo en materia económica, consecuencia de esta situación que estamos viviendo, pandemia, avance del coronavirus, freno absoluto en la economía, no solo de Argentina, del mundo, es más, en muchos países del mundo con dinámicas mucho más complejas, más preocupantes de lo que está ocurriendo en Argentina, que como más de una vez te explicamos, esta reacción a tiempo que tuvo el gobierno a partir de observar lo que venía pasando en algunos otros lugares del mundo, permitió, por lo menos hasta ahora, con éxito, aplanar esta curva de evolución de los contagios, mantener controlada por el momento la situación. El tema es que esto tiene un costo a nivel económico, y ahora en un ratito vamos a estar desarrollando y hablando de eso. Pero además, en el mundo, a partir de esta situación que estamos atravesando, compleja, extraña, ¿no? Todos los días en relación al virus nos vamos enterando algunas cosas, si en tal superficie se queda o no, si vuela, no vuela, y todo el tiempo, bueno, es tan invisible ese enemigo que el mundo enfrenta, es tan impredecible ese enemigo que el mundo enfrenta, que estamos viviendo cosas absolutamente inéditas. Ahora, en un ratito, te voy a explicar lo que pasó en los mercados internacionales en el día de hoy, con una variable clave para la economía del mundo, clave, el precio internacional del petróleo. Bueno, hoy ocurrió algo inédito. El precio internacional de petróleo, por primera vez, cayó de cero. Sí, como lo escuchás, pasó a ser negativo. ¿Te acordás que hace unas semanas atrás yo te decía, bueno, el precio del petróleo cayó muy fuerte, venía de $60, venía cayendo muy fuerte, se desplomó cuando arrancó la preocupación más fuerte, la OMS declaró pandemia y el coronavirus parecía que era algo que avanzaba, que se hacía complejo, ahí cayó muy fuerte, había caído a niveles de $20, decíamos cuidado porque son registros muy bajos comparados con otras crisis históricas profundas, en algún momento se decía puede ir a niveles de $15 el petróleo, estabilizarse ahí. Eso ponía en riesgo muchas cosas. Acá en Argentina, por ejemplo, vaca muerta, ¿sí? Después siguió cayendo. Hoy a la mañana decían, bueno, rompió $12. Bueno, finalmente algo inédito ocurrió con el precio internacional del petróleo. ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿A qué responde esto? Ya mismo te vamos a presentar el resto de los temas y te voy a desarrollar y te voy a explicar esta situación tan extraña que estamos atravesando. Vos decís, aprovecho y me voy corriendo a cargar nafta, porque en lugar de pagar para que me llenen el tanque, me van a pagar a mí si el precio es negativo. No te entusiasmes, no es así que no salgas corriendo a la estación de servicio, quédate ahí mirando Hagamos Números, que ya en unos pequeños minutos te voy a explicar de qué se trata todo esto tan loco que está pasando en el mundo. Ahora sí, pequeño auspicio cortito y ya te presento a mis compañeros y los temas que tienen para desarrollar esta noche acá en Hagamos Números. Dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, acá estamos los tres en pantalla. Mira, yo me voy a centrar un poquito ahí, al cámara lo vuelvo loco, pobre. Me mira con bronca. Acá estamos los tres en pantalla. Bueno, buenas noches, aprovecho y los saludo. Lorena Toso, buenas noches. Primero arranco por la dama y Gustavo Idoyaga, buenas noches. Muy buenas noches. Arranco nuevamente por la dama. Lorena, contame qué tema trajiste y tenés para desarrollar esta noche. Buenas noches, Agustín, buenas noches a todos. Y bueno, vamos a hablar de una nueva modalidad de cuarentena. En Hagamos Números te fuimos anticipando cada una de las que se fueron dando hasta el momento. Lo fuimos contando un tiempo antes de que sucedan. Esta vez te vamos a hablar de cuarentenas o cuarentena escalonada. ¿En qué consiste? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo lo está pensando el gobierno? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde tenemos que poner en nuestra agenda el momento en el que podría empezar
a, de alguna manera, terminar esta cuarentena o esta situación que estamos viviendo. Y a propósito de esos datos, te voy a contar además qué están haciendo los argentinos cuando se quedan en casa. Bueno, vamos a ir con eso. La cuarentena arrancó obligatoria, después administrada. En un momento se hablaba de intermitente, ahora escalonada. Bueno, una serie de términos para describir esta situación insólita que estamos atravesando. Pero ahora Lore ya te va a contar todo eso en detalle. Y ahora sí, buenas noches, Gustavo Yoyaga de nuevo. Y contame vos, ¿qué material tenemos hoy? Buenas noches, Agustín, buenas noches a todos. Quiero agregar un pequeño tema relacionado con lo que dijo Lorena y dijiste vos. Cuarentena escalonada. Hoy se dio a conocer que en Singapur, que era uno de los modelos, uno de los ejemplos, volvieron a la cuarentena y deja de haber clases en Singapur. Un dato no menor para que el escalonamiento que va a hablar Lorena sea bien racional y bien administrado. Porque déjame marcar algo antes que desarrolle, Gustavo, que en Japón, de manera muy preocupante, está ocurriendo un rebrote del coronavirus y en China está empezando también, más lento, no tan fuerte como lo que pasó en Japón, otra vez una situación de rebrote del coronavirus, lo cual genera mucha preocupación en el mundo. A propósito de esto, después lo vamos a desarrollar mejor, Alemania es el modelo, o digamos es el país que va a poner a funcionar este modelo el próximo lunes. Así que atentos también con lo que pase con Alemania, porque ese modelo que lo venimos mirando por otras razones y que claramente está funcionando y tiene una líder como Angela Merkel, va a poner a funcionar estas cuarentenas escalonadas a partir de la semana que viene. Así que vamos a estar atentos también a eso, pero se lo contamos en un ratito. Observación, antes de darle paso así, ahora sí a Gustavo que desarrolle. Yo creo que esto, y después lo podemos debatir incluso, creo que esta situación está poniendo en una situación, en una posición de liderazgo mundial muy fuerte a Angela Merkel. Digo, como líder político a nivel mundial, me parece que la está posicionando en un lugar de privilegio absoluto que hasta hace poco tiempo no tenía tanto. Agustín, bueno, Gustavo, contame. Lo que está diciendo no cabe la menor duda, pero principalmente Alemania tiene uno de los menores índices de morbilidad y de ahí hay que aprender mucho. ¿Qué vamos a hablar? Los cambios de hábitos de la gente, del consumidor, vinculados con la cuarentena, con el aislamiento. Pero sabes, Agustín, que estos cambios de hábitos van a llevar a futuro cambios de paradigmas en las relaciones económicas. En instantes te lo vamos a ampliar. Bueno, ya en instantes vamos con todo. Y ahora sí, arrancamos a desarrollar el tema económico, la economía real, lo que está pasando acá y lo que está pasando en el mundo financiero también. Más adelante, capítulo aparte, un poco más adelante, además, te voy a dar detalles de qué está pasando porque ya empezó a girar la rueda con la propuesta de reestructuración de la deuda argentina. Pero vamos a arrancar con el panorama internacional y la economía real. ¿Lo hacemos directamente o vamos a un pequeño auspicio y ya arrancamos? ¿Sí? Dale, vamos. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Bueno, y ahora sí, vamos a describir lo que pasó en el mundo. Primero, más cuarentena, más medidas económicas. En un rato nomás ya te voy a explicar las últimas, las nuevas medidas económicas que anunció el gobierno, esta vez de boca de los ministros de Trabajo y de Desarrollo Productivo, Moroni y Culfas. Bueno, pero antes de esto, te voy a contar esta situación inédita que estamos atravesando a nivel mundial y qué impacto tiene esto y a qué responde esto. Mirá, lo que estamos viviendo como situación inédita y que ocurrió en el día de hoy, pasemos así, ahí está, es que el barril de petróleo, ahí dice WTI, ¿sí? Porque es el barril de petróleo tal como cotiza en los Estados Unidos. Hay otro que se llama Brent, que es la cotización del petróleo en Europa. Lo cierto es que el barril de petróleo llegó a terreno negativo, menos $37. ¿Te acordás que hace un par de semanas atrás te decía $20, testé al piso el petróleo, es preocupante? Bueno, menos $37. ¿A qué responde esta situación? ¿A qué quiere decir esto? Que el mundo, producto de la recesión tan profunda e inédita que está enfrentando, el mundo está parado. Literalmente, salvo algunas actividades esenciales como pasa acá, el mundo frenó, dejó de operar. Digo, algunas
cuestiones menores, pero que dan cuenta de esto, que son más simpáticas porque tienen que ver con entretenimientos y cosas que nosotros miramos. Por ejemplo, torneos de tenis como el US Open a nivel internacional no dejó de ocurrir ni durante la Primera Guerra Mundial ni durante la Segunda Guerra Mundial, y en esta oportunidad está ya decidiéndose, todavía no está oficializado, pero es un hecho que se va a interrumpir, no va a ocurrir. Digamos, hay un nivel de freno económico muy fuerte, muy impactante, que resulta inédito en la historia. Bueno, esto hace que se derrumbe la demanda de petróleo. No se está demandando absolutamente nada, muy poquito, ínfimo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y te lo decíamos ya hace un par de semanas, hace unos días atrás, para Argentina. Las destilerías, toda la actividad de extracción continúa, y todo lo que tiene que ver con el almacenamiento, con el stock de petróleo, empieza a saturar la capacidad de almacenar. Entonces, ¿por qué este valor negativo? Porque lo que empieza a ocurrir es que te pagan para que te lo lleves. El problema es como nadie tiene a dónde llevárselo, no te estoy hablando de un bidón en la estación de servicio, ¿no? Te estoy hablando de volúmenes increíbles por lo grande del mercado de petróleo en el mundo. Como ya no hay dónde almacenarlo, entonces lo que te pagan para intentar que te lo lleves es mucho. Por eso el valor es negativo y tan fuerte. Esto es inédito, esto es insólito. Jamás ocurrió una cuestión semejante como la que estamos atravesando en este momento, con lo cual abre todo un panorama incierto, un panorama novedoso. Las variables financieras, esta en particular hoy, pero las variables financieras entran en terrenos desconocidos, se rompen todos los manuales, el mercado financiero empieza a tener dinámicas y comportamientos extraños que nunca se vieron, y abren la puerta a cosas nuevas que empezamos a atravesar a partir de todo esto que está ocurriendo. Mirá en un gráfico para que se entienda la evolución en el tiempo y lo que implica esto. El gráfico del petróleo, ¿puede ser? Ahí está, mirá. Esta es la evolución del precio de petróleo. Mayo, junio, ¿sí? $60. Ahí tenés el eje, $60 valía. Mayo, junio, septiembre, noviembre de 2019. Acá arranca el año 2020, $63 valía más o menos el precio de petróleo. Acá arranca el tema, acordate que en diciembre el coronavirus era un tema en China, en Wuhan, que empezaba a preocupar al resto del mundo. Arranca el año, empieza a avanzar el tema del virus, marca preocupación, llega a $50, se estabiliza, empieza el derrumbe, y acá en este gráfico lo tenemos frenado en $1. Esto es un gráfico de hoy a la tarde, cuando se desplomaba y llegó a $1, y ahí mostramos el gráfico para que tomes dimensión del derrumbe que esto implica. Después ya terreno desconocido a lo negativo y a la novedad. Ahí se ve completo el gráfico. Mira, ahí el eje de abajo es 0, acá está cortado hoy a la tarde cuando tocó $1, y después el desplome a terreno negativo que ya abre la puerta a cuestiones insólitas. Esto es lo que está ocurriendo con el precio del petróleo. Esto tiene un impacto en Argentina. Primero, pone en riesgo, pone en jaque a todas las petroleras, porque obviamente si con niveles de precio bajos ya tenían comprometida su producción, tenían comprometida su actividad porque no resulta rentable, bueno, imagínate con niveles negativos, ¿no? Insospechados. Con lo cual, acá se empieza a hablar cada vez más fuerte de algo que te comentamos hace algunos días atrás, algunas semanas atrás, que es esto del precio del barril criollo. Se está pidiendo un precio de barril criollo, es decir, un precio del barril de petróleo local, acá, en Argentina, subsidiado a niveles de $45 se habla, y que lo subsidie el Estado. ¿Por qué? Porque si no, frena, quiebra la operatoria que tiene que ver con el petróleo en la Argentina. Otro tema que también es muy importante a nivel macroeconómico y muy importante a nivel desarrollo económico de Argentina hacia futuro es Vaca Muerta. Si nosotros te veníamos contando que la explotación de petróleo a través de esta modalidad no tradicional que implica el fracking, que tiene costos mucho más altos, en Vaca Muerta estaba comprometida con precios bajos, y esto ya te lo advertíamos cuando valía en torno a $40 el petróleo, que decíamos a esos niveles no es rentable, imagínate la situación que se atraviesa ahora. Cualquier tipo de inversión y de operatoria ahí en Vaca Muerta
frenada absolutamente, corre riesgo de que por mucho tiempo esto se vaya a frenar, y el problema es que la gran apuesta de la Argentina a futuro para generar ingreso de dólares más allá de las exportaciones de granos era justamente Vaca Muerta, porque tiene un potencial enorme, tanto en términos de petróleo como de gas, esa explotación. Bueno, la verdad es que por el momento absolutamente comprometido todo lo que pueda ocurrir allí a partir de esta situación internacional. Bueno, pero vamos un poco más al plano doméstico a partir de ahora. Con esto te quiero describir la situación tan compleja que atraviesa el mundo. En el plano doméstico, esto de la extensión de la cuarentena, Lorena en un rato te va a dar más detalles, esto de la cuarentena escalonada, lo cierto es que tampoco a partir del 26 de abril, dentro de unos días, cuando oficialmente termine lo que se anunció y se postergó ya, la original era el 13, ¿te acordás de abril? La cuarentena, lo cierto es que no vamos a volver a la normalidad el 27, eso ya todos lo sabemos, lo tenemos internalizado y se va a ir de a poco, gradualmente, ir tratando de retomar algo que se parezca un poquitito a la normalidad. Si desaparece Vaca Muerta, ¿quién podrá ayudarnos? Me dicen por acá. ¿Quién podrá ayudarnos? No sé. Bueno, sigamos. Pensé que me iban a mostrar algo. Falló lo que iban a mostrarme de quién nos podría ayudar frente a Vaca Muerta y la desaparición. La vaca muerta, más muerta que nunca la vaca, lamentablemente. Bueno, sigamos avanzando entonces con lo local, con lo doméstico. ¿Qué pasa con el plano local? Hoy hubo un informe de la CAC, la Cámara Argentina de Comercio, una entidad que se viene juntando con el gobierno, con las autoridades, porque la situación del comercio, de la pequeña y mediana empresa, pero en particular comercial, es gravísima, es muy compleja. Bueno, se realizó un estudio de parte de la Cámara Argentina de Comercio, una encuesta, donde se determina que solo el 8% de las empresas está operativa normalmente. Hay algunas que están operativas, pero a un ritmo mucho menor a lo normal, menos de su capacidad. Normalmente, solo el 8% está operativo. Nada, prácticamente. Bueno, otro dato que sale de esta encuesta, solo el 20% del total pudo acceder a la línea de crédito para capital de trabajo al 24% anual que el Banco Central hizo que los bancos le den a la pequeña y la mediana empresa y que los bancos empezaron a poner trabas y nunca llegaron a canalizarla del todo. Bueno, esta encuesta de la Cámara Argentina de Comercio dice solo el 20% de las empresas logró acceder a esa línea de crédito. El 36% de las empresas, atente a este dato que es muy importante, surge de esta encuesta, que el 36% de las empresas no podrá pagar salarios en abril. ¿Está bien? No podrá pagar salarios en abril. Automáticamente, a que estos datos hoy se dan a conocer, pero ya se venían trabajando hace un tiempo, hoy surge un anuncio muy importante que va en línea con esto de parte del gobierno. Como te contaba recién, en boca en el día de hoy de Claudio Moroni, ministro de Trabajo, Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo, que anunciaron lo siguiente. Mirá, avancemos con esto. A ver, más medidas económicas, ahí los tenés a los dos. Moroni, Culfas, Moroni. Culfas, la verdad que viene muy activo en todo esto desde que arrancó esta situación, haciéndose cargo de gran parte de la problemática económica. Moroni, por ser el titular de la cartera de trabajo, estaba un poquito más ausente con algunas cuestiones que requerían de acción inmediata. Bueno, empezó a aparecer el último tiempo y ahora sí se los ve a los dos con estas medidas, anunciando estas medidas. ¿De qué se tratan estas medidas? A ver, avancemos. Primero, el gobierno abonará el 50% de los salarios privados. Algo te anticipamos ya, como te digo siempre, en Hagamos Números tenemos la particularidad de anticiparte un poco lo que va a ocurrir días después. Te decíamos que además de los Repro, ese programa que apunta a las grandes empresas y que el Ministerio de Trabajo se hace cargo de parte de los salarios de los trabajadores, estaban estudiando una línea, justamente porque los bancos no lograban hacer fluir, no lograban hacer fluir estas líneas de capital al 24%, una línea para poder hacerse cargo de los salarios de los trabajadores para la pequeña y la mediana empresa. Bueno, el programa de emergencia al trabajo y la producción, ATP, es lo que va a permitir que el gobierno
abone, se haga cargo del 50% del salario de los privados. Ahora, dentro de un rango, el piso es de un salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Es decir que si alguien cobra 16.875 o cobra 15.000 pesos, ponele, por algún trabajo eventual o lo que fuera, bueno, entonces el gobierno se va a hacer cargo de todo ese salario. Si aquella persona, estamos hablando de alguien que cobra 40.000 pesos, el gobierno se va a hacer cargo de pagarle 20.000, porque el techo es este. Si alguien cobra 60.000 pesos, el gobierno se va a hacer cargo de pagarle 30.000. Si alguien cobra 80.000 pesos, el gobierno solo va a cubrir 33.750. No el 50% que serían 40.000. ¿Se entiende? Este es el techo establecido, 2 salarios mínimo vital y móvil, y el piso es un salario mínimo vital y móvil. Bueno, la cosa es que el gobierno avanza, entiende la complejidad y la profundidad del problema y se hace cargo de manera directa de pagar salarios de trabajadores del sector privado de pequeñas y medianas empresas. En paralelo también existe el REPRO, que lo que permite es que el gobierno se haga cargo de parte de los salarios de grandes empresas. Sigamos avanzando porque hubo más medidas el último tiempo. Para monotributistas y autónomos, ¿te acordás que te contábamos que más allá del ingreso familiar de emergencia, que se va a empezar a cobrar a partir de mañana, 21 de abril, estos 10.000 pesos para quienes calificaron cuando se anotaron en la página del ANSES? Además, se estaba estudiando algo para compensar en esta situación y permitirles enfrentarla de mejor manera, porque están sufriendo y mucho, autónomos y monotributistas del resto de las categorías, por encima de A y B, que van a recibir el ingreso familiar extraordinario, las categorías C, D, E, etcétera, que también están atravesando situaciones muy complejas. Lo que se decidió es que se van a lanzar préstamos a tasa cero. Sí, a tasa cero, es decir, vos vas a recibir una plata y vas a devolver nominalmente la misma cantidad de plata, ¿sí? Ahora te voy a explicar. Ahora, vamos con esto. El tope, 150.000 pesos, ¿sí? El tope que te van a dar es 150.000 pesos, porque se anunció, ahora te voy a mostrar una tabla, que era el 25% de la facturación que te permite tu categoría, en el caso del monotributo, en el caso del autónomo no tiene categoría, en el caso del monotributo. Ahora, para las categorías más altas no es el 25%, que sería bastante más plata. Para las categorías más altas opera un tope de 150.000 pesos, para las más bajas hasta el 25% de su capacidad de facturación. Bueno, primera aclaración. No es para todos y absolutamente todos. Por ejemplo, si vos sos monotributista o autónomo y además tenés algún ingreso en relación de dependencia, bueno, no, ahí no funciona, no opera, ¿sí? Bueno, hay algunas limitaciones. Lo cierto es que si esta es tu única actividad comprobada, en ese caso sí podés acceder a esta línea. Lo mismo también se estableció para quienes tienen inversiones. Si vos sos un autónomo, ¿está bien? Esa es tu única actividad. Pero además tenés inversiones, o sea, tenés plata en plazo fijo, tenés plata en bonos, tenés plata en acciones o lo que sea, tampoco, cuando se crucen las bases de datos con la Comisión Nacional de Valores, tampoco vas a poder acceder a esta línea de préstamos, ¿sí? Porque digo, la idea es tratar de hacerle llegar este capital a quien lo necesita realmente, ¿sí? No a quien va a aprovechar esto para tomar plata a tasa cero y colocarla, por ejemplo, a plazo fijo y ganar la diferencia a costa del Estado en una situación de crisis, ¿no? Digo, la idea es atender a quien realmente necesita esta situación. Por eso, estas pequeñas aclaraciones de quienes no podrían calificar para esto. El resto, todos sí pueden hacerlo. Lo que se va a desembolsar es en 3 cuotas consecutivas. Tomemos el ejemplo del tope de los 150.000 pesos. Te van a depositar, a transferir 50.000, 50.000, 50.000. Un mes, otro mes, otro mes. Ahora te voy a explicar cómo se devuelve esto. Avancemos. En tu banco, ¿sí? Y se acredita en la tarjeta de crédito. Esta es la modalidad. Tenés que tener una tarjeta de crédito, ¿sí? Bueno, creo que a esta altura la gran cantidad de autónomos o monotributistas, salvo alguna excepción, tienen una tarjeta de crédito. ¿A quién se lo tenés que pedir? ¿Tenés que ir a golpearle la puerta al gobierno, al ANSES, como el ingreso de emergencia? No, en este caso a tu banco. A tu banco vos se lo solicitás, el banco se da vuelta, lo acuerda con el gobierno y tenés acreditado ese dinero. Sigamos adelante entonces.
¿Cómo se paga este crédito? Bueno, lo que se supone, todavía no está formalmente oficializado la letra y publicado, pero lo que se dice es que va a tener un periodo de gracia de 6 meses, es decir, vos recibís la cuota de 50, la segunda, la tercera, por 6 meses no pagás nada, hasta tanto puedas reacomodarte, recomponer tu actividad habitual, y después empezás a pagar ese crédito, amortizarlo en 12 cuotas mensuales consecutivas sin interés. O sea, el ejemplo de los 150.000 serían 12 cuotas de 150.000 pesos, dividido 12, lo que dé eso, que hay que hacer la cuenta, y 12 cuotas consecutivas una tras de la otra. Bueno, es una ayuda interesante, con un nivel de inflación del 40 y pico por ciento, 45 como tenemos anualizado hoy por hoy, tasa cero y con tanto periodo de gracia y tan extendida en el tiempo, la verdad que es una alternativa interesante para poder enfrentar esta compleja situación. ¿Quién se hace cargo del costo de esta operación? Porque con esta tasa de inflación que tenemos, las actuales tasas de interés, prestar a tasa cero tiene un costo financiero. ¿Quién se hace cargo de este costo financiero? Mirá, pasemos a la otra. El FONDEP se hará cargo del costo financiero, ¿sí? Este es un fondo bueno, productivo, no me acuerdo el nombre exacto, pero que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo. Para esto, la jefatura de gabinete le va a transferir a este fondo, al FONDEP, 11.000 millones de pesos. Y además, el FOGAR, Fondo de Garantía Argentina, avala sin exigir garantías, porque este fondo de garantía es algo que te exige garantías y después te da un aval para que vos, pyme, puedas ir al banco y pedir. Parte de la línea del 24% que estaba trabada era porque los bancos decían, vení con la garantía, y cuando ibas a pedir la garantía te exigían cosas que muchas pymes no tienen al día y ahí se trababa. Bueno, ahora en este momento con esta línea, el FOGAR, el Fondo de Garantía de Argentina, avala sin exigir garantías, o sea, pone su aval. Para esto también la jefatura de gabinete le transfiere en este caso 26.000 millones de pesos. Todo esto, yo te hablo de 11.000 millones, 26.000 millones, el ingreso familiar de emergencia que lo van a recibir 8 millones de personas. Todo esto es plata y es plata que se está haciendo cargo el gobierno. Cuando cuantificás todo, mirá, pasame a la siguiente, cuando cuantificás todo esto, se agrega otra más, que es un seguro de desempleo que va a rondar, según el caso, entre 6.000 y 10.000 pesos. ¿Sí? Si estás en una situación de desempleo, no tenés ninguna actividad, ningún ingreso, vas a cobrar un seguro de desempleo en estos registros. Entonces, todo esto que te sumaba, más este seguro de desempleo, más todo lo que se viene anunciando en los últimos días, fíjate cuando lo cuantificás, ahora sí, mostrame la otra, el costo fiscal asciende, el de la medida de hoy, el de los préstamos a tasa cero, etcétera, asciende a 107.000 millones de pesos, que se suman al resto. El total del paquete de asistencia, ¿te acordás que hace unos días atrás yo acá armé un cuadro, cuantifiqué, sumé y te dije estamos en 550.000, 600.000 millones de pesos, era el 2,5% del PBI? Bueno, hoy por hoy ya se alcanzan los 850.000 millones de pesos de paquetes de asistencia por parte del Estado. Esto equivale a 3 puntos del Producto Bruto. Esto es una necesidad de asistencia muy fuerte para sostener la economía en momentos donde se derrumba la recaudación por el freno económico. ¿Sí? Con lo cual, acá es donde se mete en el debate el impuesto a las grandes fortunas que se va a estar debatiendo en el Congreso de la Nación los próximos días y del cual tanto se habló en los últimos días. La realidad es que parte de ese impuesto extraordinario a grandes fortunas, que afectaría un porcentaje ínfimo de la población económicamente activa de la Argentina, tiene como destino poder ayudar, asistir a financiar semejante esfuerzo por parte del Estado para tratar de sostener la economía y que todo esto no colapse, no derrumbe, no haya un quiebre de la cadena de pago, no aumente el desempleo, etcétera, 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 que ya de por sí va a aumentar, pero para poder atender por lo menos las necesidades básicas del conjunto de la población. Bueno, a ver, todo esto a partir de ahora, me están preguntando a partir de cuándo se puede empezar a pedir, ya mismo, a partir de las próximas horas se puede ir al banco y solicitar esta cuestión, en el caso de los préstamos a tasa cero, o las empresas empezar a hacer los trámites necesarios para poder hacer que parte o toda su nómina de trabajadores vaya a ser asistida
por parte del Estado, como te contaba recién. Son programas que ya están lanzados, se oficializaron, se anunciaron formalmente, acá te lo veníamos anticipando, a partir de ahora ya empiezan a girar y están ahí dando vuelta. Ahora sí, terminamos con todo esto que tengo para contarte vinculado con las novedades y los últimos anuncios del día de hoy. Y en un ratito nomás te voy a estar contando qué pasa con el tema de la deuda, con la reestructuración de la deuda. ¿Cuál es la reacción de parte de los acreedores internacionales? ¿Qué dijeron como respuesta inicial a la deuda? ¿Y qué va a pasar? Como te digo siempre, acá te anticipamos mucho en Hagamos Números lo que viene. ¿Qué va a pasar en este proceso que empieza a correr ahora? ¿La Argentina termina en default o no? ¿O logra reestructurar su deuda? En un rato te voy a dar más detalles de esto. Ahora un auspicio muy cortito y Lorena nos va a contar, cortito quise decir, y Lorena nos va a contar lo que ya te anticipó, qué es esto de la cuarentena escalonada. Dale, vamos. Y si lo anticipamos y vamos a hablar de cuarentenas escalonadas. Un modelo que se está analizando, que el gobierno nacional tiene dentro de aquello que está monitoreando para pensar cómo empezamos a salir de esta cuarentena. La frase del presidente Alberto Fernández fue contundente. Si me preguntan a mí, la cuarentena sigue y sigue con restricciones. Pero aquí aparece esta posibilidad. ¿Qué son las cuarentenas escalonadas? Aperturas graduales y por zonas. Todo esto a instancias de las consultas que por supuesto ya se empezaron a hacer y que vienen de la mano de los intendentes que le hicieron llegar las propuestas a los gobernadores y los gobernadores al gobierno nacional. Pero claro, la última palabra, además de tenerla el presidente Alberto Fernández, la tiene el comité de crisis, el comité de especialistas donde una gran cantidad de infectólogos, pero también de integrantes del Gabinete Nacional son los que están asesorando al presidente Alberto Fernández. ¿Cómo sigue esta historia? Porque hay que empezar a pensar en fechas. Estas aperturas graduales por zonas van a tener una previa que es ¿qué pasa cuando se termine esta tercera etapa de la cuarentena administrada, como la ha denominado el presidente Alberto Fernández, el próximo día 27, que es el otro lunes, el lunes de la semana que viene? Vamos a la próxima placa. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Se prolonga la cuarentena? Sí. Y se estima que podría ser hasta el 11 de mayo. Son bloques de 15 días, que es lo que está de alguna manera el mundo y la Organización Mundial de la Salud a la cabecera, estipulando que es lo conveniente para poder ir analizando en la primera etapa de esos 15 días, es decir, en la primera semana, cómo sigue adelante el comportamiento de este virus, de esta pandemia, y a partir de allí tener una semana para resolver cómo seguir. La próxima placa tiene que ver con más información, porque hay un objetivo de este tipo de cuarentenas escalonadas, esas que van a ir mirando gradualmente y por determinadas zonas qué es lo que se puede liberar y qué no, quiénes son los que van a tener permiso para salir y quiénes no. Es el de evitar una disparada, que es además de la cuestión del pico. Cuando hablamos del pico de la pandemia en la Argentina, los tiempos y las fechas se van estirando un poco. Recuerdan que era para abril y todo esto pasó para mediados de mayo aproximadamente. Lo que se está buscando es un poco a modo de lo que contábamos, recién va a implementar Alemania el próximo lunes, un modelo que tiene que ver con empezar a probar determinadas cuestiones que nos permitan corrernos de esa situación del pico y evitar una disparada. ¿Qué implica evitar una disparada? Evitar que los contagios se multipliquen de una manera que impida que el sistema sanitario pueda contenerlos. Y por esa razón es que se está pensando en esta gradualidad y en estos escalones para ir saliendo de a poco de la cuarentena. Una más. ¿Hasta cuándo? Esta es la mala noticia, podríamos decir. Sí, hay que anotar el mes de agosto de este año, pero no como una fecha certera, no como algo que va a seguir de esta misma manera hasta agosto y a partir de ahí vamos a empezar a hacer la vida normal. ¿Por qué agosto? Porque esas cuarentenas escalonadas van a permitir que cada una de las zonas diferentes del país, por ejemplo, aquellas localidades que no tienen casos de coronavirus, empiecen a tener una actividad mayor mientras conserven esa especie de cierre de fronteras para que nadie salga ni entre de esas ciudades,
Pero en el mes de agosto, en la Argentina, se tienen los picos de las enfermedades respiratorias habituales, la gripe, por ejemplo. Por esa razón, lo que se piensa es que todo este esquema de cuarentenas escalonadas, con esas segmentaciones y con algunos lugares que podrán hacer ciertas cosas y otros que no, llegue hasta el mes de agosto. Una situación que, como decíamos, se está empezando a poner a prueba el próximo lunes en Alemania. Un modelo que todo el mundo o gran parte del mundo está mirando con buenos ojos. En primer lugar, por lo que decía Agustín hace un ratito, por el lugar de liderazgo que ha cobrado Angela Merkel, la primer ministro, porque ha encontrado, desde su lugar de política, pero también desde su lugar de científica, una manera de explicar el porqué de esta formulación de las cuarentenas para entender que lo que se está haciendo es cuidar a la población. Ese es el modelo que se está mirando con mucha atención. No significa que se va a replicar, porque cada país, por supuesto, tiene sus diferentes situaciones socioculturales, sociopolíticas, socioeconómicas para saber cómo llevarlas adelante. De momento, el próximo fin de semana y probablemente antes del fin de semana se tenga una resolución. Antes del viernes, el presidente Alberto Fernández probablemente tenga esa información para saber ya cómo va a anunciar que la cuarentena continúa, cómo se va a llevar adelante tal vez el primer escalón de esta cuarentena escalonada y qué va a pasar hasta el 11 de mayo. En un ratito te voy a contar, mientras tanto y mientras estamos en la cuarentena, qué estamos haciendo dentro de nuestras casas los argentinos. Bueno, un rato que estamos haciendo dentro de nuestras casas, viene para largo esta situación, así que a tener paciencia. Y me contaban que, en función de lo que recién contaba Lore, Angela Merkel hoy, en una conferencia de prensa que dio en Alemania, también parte del discurso era: vamos a empezar a probar esto, no se entusiasmen, porque si no vuelvo a restringir todo de golpe. Es una forma, una modalidad que vamos a buscar para hacer esto, pero la advertencia era: cuidado, porque si esto no se logra controlar como pretendemos, cerramos todo de nuevo, porque la cuestión sigue presente, el virus sigue circulando y esto es peligroso. Bueno, ahora sí, Gustavo, contame entonces. Vamos a hablar de cambio de hábitos, pero hablando de hábitos, está muy bueno tu comentario, Agustín, y el de Lorena, porque en materia de hábitos, los alemanes cuando hay una norma cumplen, ¿no es cierto, Lorena? Ajá, sí. Los argentinos cuando hay una norma siempre tratamos de esquivarla, ¿no? Y esto en cuanto a la efectividad de Alemania y nosotros que somos bastante rebeldes. Ahora sí, vamos, ¿qué es lo que generó en el proceso de aislamiento un cambio de hábitos? El hábito es la forma en la cual vos repetís la conducta ante un estímulo. Bueno, el estímulo fue la pandemia y si podemos ir a la primera imagen, ¿qué es lo que está marcando? Les quiero comentar que hay cambios de hábito en el consumo, en la salud, en la forma de relacionarnos. Vamos a cambios de hábito en el consumo. A ver, ¿qué es lo que decidió la gente? Se incrementó, dijeron yo, en un 69% se incrementó, solamente voy a comprar a comercio cercano. Respeto la norma. También hay otro informe que hizo la Universidad Nacional de La Matanza también, que tiene guarismos similares. Uso menos el efectivo, un 42%. En definitiva, ustedes saben que a través de los papeles es más contaminante que manejarte a través de una tarjeta de crédito por la manipulación que tienen los billetes. Dejé de ir a los grandes supermercados, creció en un 26%. Más compras por internet, un 12%, no mucho. Argentina, comparado con otros países de Sudamérica y de Latinoamérica, tenemos poca prevalencia de las compras por internet y más aplicaciones de delivery, un 10%. Y ahora, si me puedo ubicar en este tema, si tenemos la próxima imagen, que me imagino que hace relación al tema, justo acá que Lorena, ¿te acordás que Lorena estuvo varada, Agustín, que estuvo varada en Colombia y demás? Como no, se la extrañamos. Claro. Bueno, muy bien. Los colombianos en materia de tecnológica están más avanzados que nosotros, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó? El mismo proceso que pasó acá, muchos pedidos por internet y por un lado se encontraban que los supermercados no dan abasto para entregarte la mercadería, demora la entrega de mercadería, bueno, una cadena que se llama Éxito, no está acá, así que podemos decir la marca, que tiene otras cadenas, 336 puntos de venta en todo Colombia y demás. No está acá, pero nos miran mucho en Colombia, Gustavo. Nos miran mucho en Colombia. Seguro que la debe estar siguiendo Lorena, no me cabe la menor duda. Hay que ver si... Los amigos colombianos. Hay que ver si rompió corazones, Lorena, ¿no, Agustín? Bueno, esta cadena, ¿qué es lo que hace?
Vos pedís por internet. ¿Por qué pasó acá en la República Argentina? Pasó que mucha gente enojada con el gran supermercado argentino y demás, llamaron, mira, voy a buscar el pedido porque me tardaste una semana. Por otro lado, en los pedidos tenían precios más altos. Por otro lado, no tenían stock. Por otro lado, no respetaban precios cuidados, etcétera, etcétera. Acá dice, no, respetamos, es el mismo precio. Y fíjate el layout. El layout es la forma con que está distribuido. Vos no tenés que hacer solamente un contacto con esta persona, te dan un horario y decís en qué vas caminando, bueno, ¿qué bolso va a llevar? Te colocan directamente en el bolso, tenés un solo contacto con esta persona. Vas en bicicleta, la canasta de la bicicleta, te colocan la mercadería que vos pediste ahí, o vas con el auto, abrís el baúl y te colocan la mercadería ahí. Esto es un tema de cambio de hábitos, un éxito en Colombia. Obviamente trabajan más desde la tecnología, que acá me imagino que en algún momento lo van a hacer los supermercados, porque uno de los índices de contagios que estamos viendo tanto en Italia como en España se contagian en los supermercados. Hay muchos, más allá de respetar la cantidad de personas por metro cuadrado. Bueno, y ahora sí pasamos a la otra imagen, a la otra placa, que hace relación a los cambios de hábitos en la salud. A ver, Agustín, yo sé que vos te colocás alcohol en gel más seguido. Eso no me cabe la menor duda. Me hice medio fanático. Sí, sí. Tanto que se me secaron las manos. Y lo haces al aire. Y no sé por qué, por la cucaracha, alguien que debe ser cómplice con vos dice que bebés más seguido. Sí, pero bueno, eso lo... Sí, porque dicen que el alcohol... No me consta, pero dicen que el alcohol es bueno. Pero bueno, por fuera era. Desinfecto todo lo que traigo, más un 76%. Hago actividad deportiva en casa. ¿Cómo andamos, Lorena, Sí. Agustín? Bien. Más un Por supuesto. 50%. Sí. Bien. Sí. Uso de barbijo y guantes, obviamente, También. esto es antes de la obligatoriedad, más un 13%. Y los que tienen, en el caso de Lore, que tiene mascotas y demás, Sí. le lavo las patitas Sí, cuando ven al a la llegar, calle. sí. Bueno, justo Agustín, vos que comentaste el tema de cómo se contagia y demás, que sepamos que la OMS tuvo marchas y contramarchas. Dicen que, más allá que es recomendable cambiarse los calzados y demás, la cantidad, el tiempo que dura y el motivo de que se potencie el virus en el piso es posible, pero es bajo. Pero esto vinculado con este tema de las mascotas y el cambio de calzado. Y vamos a la próxima placa, que está relacionada, dijimos, cambio de hábitos en la salud, cambios de hábitos en el consumo, pero tenemos una tercera, ¿o no la tenemos, Mabel? Una está vinculada con la educación, otra está vinculada con las formas con que te relacionás con Internet. Bueno, en definitiva, ¿esto qué es lo que está marcando, Agustín? ¿Esto qué es lo que está marcando? Está marcando lo siguiente, un cambio de... Bueno, la vamos a profundizar, la vamos a profundizar en otro programa, ¿sabes por qué? Porque tenemos mucho para desarrollar respecto de las plataformas que hay en Internet. Pero en definitiva, ¿esto qué es lo que está generando? Esto está generando un cambio de paradigma en los negocios. Vos comenzaste, Agustín, hablando del tenis, ¿sí? A ver, ¿van a ser iguales los viajes al exterior? ¿Vas a tener ganas de ir a un crucero? ¿Vas a tener ganas de ir a un recital? ¿Van a ser iguales las movilizaciones? O sea, va a haber un cambio de consumo que va a implicar nuevas relaciones. ¿O acaso los empresarios no van a pensar, y con respecto a los trabajadores, podemos combinar la posibilidad de home office y la posibilidad de trabajar in situ en el lugar? Esto es lo que está dejando el coronavirus y por lo menos para el corto y mediano plazo va a quedar de esta forma. Bueno, yo además ahora, antes de contártelo de la deuda y que Lore nos diga qué hacemos en casa, Sí. recién esto que decía Gustavo, porque yo te cuento mi situación personal. A mí me gusta ir a recitales, me gusta ir a comer afuera y todo eso, bueno, en este momento uno entiende que no se hace. Ahora, hay algo que estoy empezando a extrañar de una manera, que es ir a ver a River. Yo no puedo más. ¿En serio? Sí, te estoy extrañando ir al Monumental a Mirá ver a vos. River de una manera espectacular. Bueno. Me ponen la música de fútbol de primera. No, pero te juro que es algo A ver, que vos te estoy imag- A empezando mí me pasa con la música. estoy Agustín, empezando a sufrir realmente. ¿Te imaginás en la Popular con 1,5 metros de No. distancia? No, olvidá. Bueno, No. a ver, hoy hubo una manifestación, digamos, en contra de cuestiones que tienen que ver con corrupción y demás en Israel, frente digamos, al espacio, a la plaza más importante frente a la Casa de Gobierno, y se mantuvo la distancia de 2 metros. Era muy impresionante ver la manifestación sí. con la gente sentada a 2 metros de distancia. Y nosotros, y volviendo a los hábitos, ¿tenemos esa cultura de lo que hicieron en Israel en esa Yo movilización? creo que no, ¿eh?
No, y en la Creo que cancha, no. y en la cancha menos. Aparte, Bien, la ¿y verdad en que si vamos a ir recitales? toda la cancha, nos vamos a sentar y vamos a estar a 2 metros, no, muchachos. ¿Y en los recitales? Cuando volvamos bien. Sí, los recitales En también. los recitales que obviamente. cantamos con desconocidos, nos abrazamos en canciones que nos Sí. gustan mucho, ¿no? Obviamente. Pero lo de la Está cancha, bueno, difícil, en cualquier está momento difícil. me junto con mi hijo, que con quien voy a la cancha, ponemos un partido viejo y nos ponemos a saltar en la Claro, mitad del living. en el living. Bueno. Hagan fiesta en el living. Sí, algo así, a tirar cosas. Bueno, vamos Vamos con la deuda, Agustín. analizar un poquito. No, bueno, tirar cosas. No tiren son raras. nada, no tiren, A ver, bailen. me acá refiero vamos a ponernos el tema de River Plate hizo que Agustín se olvide de la De deuda todo. externa y bueno, ¿qué es lo que pasa con los bonistas? No, ¿no? vamos con la deuda, ahora sí. Vamos Bueno, con la deuda. Ahí está, mirá, atrás tengo el Monumental, me van a hacer llorar. Bueno, vamos con la deuda, ahora sí. ¿Y qué es lo que ocurrió a partir de que formalmente el ministro Guzmán la semana pasada anunció, ¿te acordás en esa foto sentado Cristina Kirchner en el medio, Alberto Fernández, del otro lado Larreta, al lado Sergio Massa, hace un tiempo una foto impensada? Sin embargo, lo que se buscó y se logró es dar apoyo político. Ahora, este apoyo político, ¿qué tanto le importa a los acreedores, esos grandes fondos de inversión que mueven capitales especulativos alrededor del mundo? La verdad que poco, ¿sí? La cuestión es que la deuda, a partir del día de hoy, arrancó la cuenta regresiva. ¿Por qué a partir del día de hoy? Porque hoy se hizo formal, el gobierno presentó ante la SEC, la Comisión de Valores, como si fuera la Comisión Nacional de Valores, pero de Estados Unidos, el ente regulador del sistema bursátil en Estados Unidos, la propuesta de canje. A partir de que se oficializó hoy y se presentó en la SEC, empieza a correr el tiempo. ¿Por qué la cuenta regresiva te marco 33 días? Porque acordate que pasado mañana, el 22, vencen 3 bonos globales por 503 millones de dólares que la Argentina debería pagar. No lo va a pagar. A partir de ese momento entra a correr un periodo de gracia de 30 días, del 22 de abril al 22 de mayo, para que si vos no pagaste ese bono, o lograste una reestructuración voluntaria y entonces la deuda quedó reestructurada y ahora tenés bonos nuevos con periodo de gracia, como te contamos acá la semana pasada, etcétera, o caes en default. Si llega el día 22 de mayo, por eso te hablamos de 33 días a partir de hoy, donde se cumplen los 30 días desde el 22 de abril que no vas a pagar los bonos globales y no lograste el acuerdo con los bonistas, se te cae la deuda y la Argentina pasaría a estar en default. Ahora, el total de la deuda que se pretende generar nueva a partir de la reestructuración es por 68.000 millones de dólares. Mirá, pasemos a otra y te cuento, los inversores especulativos se pusieron en pie de guerra. A partir del viernes, que esto se anunció durante el fin de semana y hoy que se oficializó con la presentación ante la SEC, primero, el Comité de Acreedores de Argentina, ACC por sus siglas en inglés se lo conoce, comunicó a través de un documento su rechazo a la propuesta que hizo el gobierno para reestructurar la deuda. Y después, en los fondos de inversión liderados por Monarch, HBK, Management, Cyrus y otra serie de grupos que son fondos de inversión internacionales que mueven plata de un lado al otro alrededor del mundo, también presentaron un documento manifestando su rechazo. Lo que pretenden estos fondos es renegociar. Bueno, así como la presentaron, no, pero sentémonos. ¿Qué podemos acordar? Un poco menos de quita de capital, un poco más de tasa, un poco menos de periodo de gracia. El gobierno lo que dijo hasta ahora es, no muchachos, Guzmán fue tajante cuando la presentó. Esto es después de mucho estudio, de meses de estudio, a partir de lo que se heredó en materia de deuda del gobierno anterior, lo que Argentina puede pagar. Una propuesta que el gobierno considera seria, realista y sostenible a lo largo del tiempo. Esta es la propuesta. Tómenla o déjenla. Si la dejan, Argentina va a caer en default. Después te voy a hacer un análisis, porque hoy se nos va el tiempo muy corto, de qué implica para la Argentina lograr reestructurar o caer en default. En el corto plazo es lo mismo. En el corto plazo, los beneficios de hacer política económica con más grado de libertad, con más margen de maniobra para apuntar al mercado interno, ambas cosas te lo dan. Obviamente la primera lo que te permite es hacer algo ordenado y sostenible a lo largo del tiempo. La segunda, la de caer en default, puede enfrentarnos a todos con fuertes costos un poco más adelante. Bueno, se nos va el tiempo, con esto nos vamos, nos queda pendiente entonces, Lore, que nos cuentes qué estamos haciendo los argentinos. Te voy a contar a ver si se están aburriendo o no. Adentro Ese es el de mejor casa. dato. Mañana te lo cuento. Mañana me vas a contar si se están aburriendo o no y vamos a contar nuestros casos particulares. Si nos De estamos un aburriendo o temita no,
Un temita, quedaron los hábitos sociales, que bueno, la gente dejó saludarse como antes, Agustín. Eso sí. Eso Hay sí. mucho Hay muchos más, hay Mucho muchos más, codito pero- ahora. Pac, codito, codito. Mirá, por bueno, acá. tenemos una tanda, así que nos tenemos que ir. Mañana nos vemos y te contamos qué hacemos nosotros y qué hace todo el mundo a partir de los estudios que tiene Lorena en su casa. ¿Se aburren o no se aburren? Quédate mañana.